Hablaremos hoy del ajedrez, Mire usted. deporte que seguramente debería formar parte del triatlón olímpico. El tetratlón. Por ejemplo, 10 millas corriendo, Sí. 10 nadando, ciclismo. ¿Y después ajedrez? No, después no, en el medio para descansar. Ajedrez. Claro, con reloj, eso sí. Ajedrez, exactamente. Bueno, hoy tenemos curiosidades acerca del ajedrez. Nos llaman muchos jugadores de ajedrez que quieren no conocer estas curiosidades, ya que todas estas cosas los jugadores de ajedrez las conocen. Pero quieren que las digamos para que el público, que está fuera de las cuestiones ajedrecísticas, comprenda aún con mayor énfasis la grandeza de este deporte. No hay ninguna certeza histórica que permita precisar el origen del ajedrez. Algunos lo atribuyen a los caldeos, otros a los persas, algunos a los etruscos. La mayoría adjudica la invención a los egipcios y a los hindúes y no se saca ninguna ventaja con una actitud u otra. No. Parece que el ajedrez podría ser finalmente de origen sánscrito, que es un idioma. Sí. El nombre originario, que como sabemos es chaturanga, proviene del sánscrito. No parece un juego muy serio, el chaturanga. Campeonato Parece más mundial bien de chaturanga. un juego orgiástico, Sí. el chaturanga. Gran maestro de chaturanga. Cenamos y después chaturanga. Se jugaba de a 4 al principio. Yo lo he dicho. Parece más al final que se juega de a 4. Al revés. Aquel ajedrez de la India se jugaba de a 4. Los compañeros discutían sus estrategias al oído para que no los escucharan los otros. Incluso a veces se levantaba un velo negro entre los adversarios para poder discutir las jugadas con privacidad. Se sabe, entre otras cosas, que el ajedrez tuvo versiones diferentes en los distintos pueblos. Contemos cuáles eran las características diferenciales y a veces graciosas del juego en China, por ejemplo. El ajedrez chino tuvo sus orígenes allá por el 500 a.C., año en que había sido llevado a la corte del emperador Wen Ti. El tablero chino era igual que el que conocemos, pero estaba dividido en dos mitades de 32 casillas cada una, separadas por el dibujo de un río, o una trinchera, o una cañada, llamada Wanggo. ¿Wanggo? En el centro de las dos, se puede confundir con el río. Con el Wanggo, justamente, Claro. el río amarillo. En el centro de las dos filas iniciales había un enclave de 4 casillas llamado Ciudadela, lo que en chino es raro, ¿no? Sí. Le dirían ciudadera. Ciudadela. Hay muchos chinos en Ciudadela, Sí. y muchos más todavía en Liniers. Sí. En Fuente Aunque no Apache sé si hay japoneses en Liniers, donde hay desde hace mucho hay o había una confitería llamada Tokio. Así que chinos, Tokio, todo No, rima, no, bueno, ajedrez. no tiene nada que ver. Ven como Sí. todo conduce a todo. A todo. Bien. Las piezas chicas del ajedrez eran pequeños discos donde se grababa y pintaba el nombre de cada una, como en los juegos misios que se hacen Claro. en los colegios o prisiones, que es lo mismo, especialmente en la China. Eran de color rojo o blanco. No se colocaban en medio de la casilla, sino en la línea divisoria, lo cual generaba toda Peleas. clase de peleas. Y ahí el carácter belicoso del pueblo chino. Las piezas representaban al rey. Representaban. Al rey, Chong. El rey, ¿cómo se dice rey en chino? Chong. ¿Qué hace? Chong. A las dos princesas, So. Claro. Esa es la voz que sirve para dominar a los bueyes y también el nombre de las princesas. Bueno, no sé para qué vamos a traducir al chino Si y todo todos el mundo conocen. entiende, claro. Evidentemente, So. estas risas son De las eruditos. mismas risas que en los recitales de jazz se oyen cuando los músicos dicen cosas en inglés. Risas de sobradores. Cheronca. Claro. Chaturanga.
Bueno, había elefantes, caballos, carros. Una pieza era el tiracohetes. ¿Qué deporte? Paob se dice el tiracohetes en China. ¿Baob? Paob. Ah, Paob. Me extraña. No, Pa eso con no P. yo lo estaba pronunciando mal. El tiracohetes es con P, como sabe cualquiera. Cuando alguien tira un cohete, todos le dicen Paob, Paob. Los peones se llaman ping. Claro. Los elefantes, por ejemplo, no podían atravesar el río del medio, o la trinchera, ya que los frágiles puentes, diría Sábato, que utilizaban los carros y los elefantes, se hundían al paso de estos últimos. Digamos que los elefantes hacían las veces de lo que llamamos alfil, que eso significa... Pero alfil quiere decir justamente, pero en árabe. No en chino, elefante. Elefante. Y entonces permanecían los elefantes y los alfiles siempre a la defensiva. Se cuenta que el ajedrez chino lo inventó quizá, un jefe militar para reanimar el valor de sus subordinados, quienes parece abatidos por un invierno riguroso y por la falta de sus mujeres, tras una dura campaña, pedían que se les dejase regresar a sus casas. Parece que este general, en lugar de hacerlos regresar a sus casas, inventó el ajedrez. Y el juego levantó los ánimos decaídos y mantuvo a los soldados en sus puestos, cosa que ya habrá conjeturado todo aquel que tenga experiencia en estas cosas. Ya se sabe que cuando un ejército está un poco desanimado y cuando después de una campaña, por ejemplo, de 5 años en Siberia, quieren volver a Pekín, basta con inventar el ajedrez para que el ejército venga a sentirse maravillosamente bien. Hablaremos ahora del ajedrez japonés, en el que había unas figuras extrañas. Por ejemplo, estaba el leopardo cruel. Esto de calificar a la pieza es estupendo. Por ejemplo, el rey de porquería, claro. El alfil traidor. Estaba el carro de incienso. El carro que retrocede. Qué lindo, había una pieza que se llamaba el carro que retrocede. El príncipe heredero, que a veces se subiría al carro que retrocede, me imagino. Sí. Como tantos príncipes herederos. Había piezas en tal cantidad que me imagino sería difícil encontrar una casilla vacía para hacer algún movimiento. Era tabla siempre, claro. También aparecía el estratego de piedras preciosas, que en realidad era el rey. Así le llamaban al rey, ¿no? El estratego de piedras preciosas. Y desde luego estaban los caballos, los peones y las torres y todo eso. Las torres eran los carros, desde luego. Este juego era extraordinariamente popular cuando llegaron los primeros europeos al imperio del Japón, cosa que ocurrió no hace tanto. Con el tiempo creció tanto el entusiasmo que en 1768 el propio gobierno hizo construir un edificio para los jugadores que más sobresalían. Vivían allí, así que por ahí no convenía sobresalir. No sé cómo sería el edificio, pero por ahí si era un edificio feo y había muchos que sobresalían, no convenía sobresalir para que no te enviaran a ese espantoso edificio, que es como que si te pusieran preso. Se les pagaba todo. Bueno, entonces sí convenía sobresalir. Algo había. Se creó el cargo de jugador profesional de ajedrez, que era como un funcionario del Estado. Entre los árabes, de golpe pasamos a los árabes. Está bien. Existía una clasificación respecto a los jugadores, una especie de hándicap. Había 5 clases según la habilidad. Cuando un jugador alcanzaba la clasificación de al-ahad, de grandeza, ¿no? Debía dar ventajas a su oponente, tanto mayores cuanto peor fuera el oponente. A mí tenían que dejarme directamente ganar. Y aún así perdía. Los buenos por ahí cedían un caballo, una torre, un visir. El califa Harún al-Rashid, amigo de este programa, había llegado a la categoría de al-ahad y no había quien lo derrotara mitad por alcahuete, ¿no? No es confiable nunca. En cuanto a otras curiosidades, fueron muy populares los juegos de ajedrez viviente. La primera partida viviente, es decir, tipos haciendo de piezas, en realidad no son muy vivientes porque las piezas no deciden por sí.
La primera partida de esta naturaleza se jugó en la India a principios del siglo XVI. Y como piezas se utilizaron elefantes, caballos y camellos montados por paladines y también soldados de a pie y criados que hacían el papel de peones. Los reyes por un lado, el propio emperador Akbar de la India, y por el otro un rajá. El carro que retrocede. Debían ser los tiracuetes del Japón. Y de invitados por el soberano. Akbar recibía la información de la ubicación de los adversarios por un ayudante. Es decir, el que decidiera el rey, que era el que hacía del rey, la misma pieza. Es curioso, ¿eh? Que fuera una pieza la que decidía. Bueno. En la ciudad italiana de Marostica se jugó desde el 12 de septiembre de 1564 o 1554, da lo mismo después de todo, con carácter anual y durante varios siglos, una partida de ajedrez viviente. El origen de estas partidas se hallaba en una historia. Parece que la hija del gobernador, llamada Leonora Paricio, despertó amor en el corazón de dos jóvenes, uno llamado Rinaldo de Angarano y otro Vieri de Valorana. Nadie es perfecto. Ay, ay, ay. Los rivales, en lugar de agarrarse a cuchilladas como hubiera hecho cualquiera, prefirieron atender una recomendación del papá de Leonora y se le escolasearon al ajedrez. El vencedor fue Angarano, que se llevó la mano, Claro. discúlpenme la involuntaria rima, de la hermosa Leonora Paricio. Ajá. Mucho mejor hubiera sido, dirá Sí. cualquiera de ustedes, preguntarle a Leonora cuál de los dos le gustaba más. Pero eso no entraba en las cabezotas de aquellos ajedrecistas. Esa extravagancia, ¿no?, que consiste en consultar a la dama. La voluntad femenina. Ujú. Se tiene noticia de que ya Enrique I, rey de Inglaterra, disputó una partida de ese tipo. De ese tipo no, de ajedrez, digo, contra el soberano francés Luis VI el Gordo, al comienzo del siglo XII. Bueno, parece que cada rey contaba con una embarcación, una partida por correo, no era de ajedrez viviente, bueno, no importa. Que duró 6 años. Ganó Luis VI el Gordo, que está... Luis VI el Gordo está muy relacionado con la invención de los naipes. Él popularizó los naipes porque hizo pintar los primeros naipes europeos, ¿no? Llamó un pintor e hizo pintar los naipes. La idea la habían traído los caballeros que venían de las cruzadas, que habían visto como los musulmanes jugaban a un juego que se llamaba naib, con unos cartones. Bueno. El rey de Prusia, Federico el Grande, también fue aficionado al ajedrez y jugaba simultáneas con 4 o 5 giles al mismo tiempo. Vamos a dar una lista para terminar. Di una lista de famosos escritores, artistas, políticos que fueron excelentes ajedrecistas, casi maestros. Nombro a Balzac, Goethe, Ibsen, Nabokov, Edgar Allan Poe, Mariano José de Larra, Don Miguel de Unamuno, Schopenhauer, Leibniz, Voltaire, Rousseau, Marx, Engels, Rimsky-Korsakov, Éric Satie, Ferdinand de Saussure, Ramón y Cajal, Benjamin Franklin, Iván el Terrible, Jorge III de Inglaterra, Lenin, Lincoln, Luis XIII, Luis XIV, Napoleón III, Robespierre, Fernando el Católico, Felipe II de España, Alfonso X el Sabio, Santa Teresa de Jesús, bueno, y así. Y el ya citado Harun al-Rashid. Bueno, digo, son ajedrecistas notables que no eran de la profesión, no eran jugadores profesionales de ajedrez, sino que por ahí eran poetas, reyes, filósofos, músicos, y jugaban fenómeno al ajedrez. Eso es todo lo que tenemos que decir desde este lado. No hay cantores de tango entre tantos buenos ajedrecistas, Quizás, ¿no?, porque el registro es mucho más cercano, porque tampoco nombran los grandes campeones que se convirtieron después en celebridades mundiales como Capablanca o No, bueno, pero anteriores. quedaron en que no valían ajedrecistas, pero sí valían cantores de tango. Para mí tienen algo
contra los cantores. Puede de ser. No, señor. Puede ser. Sí, sí, igual que en las Olimpiadas que nos tiran, Que no hay... claro. nos tiran a matar. ¿no? Estaba pensando, hay un libro de Nabokov que se llama La defensa Lushin, donde él muestra sus saberes ajedrecísticos y por lo menos los usó para algo. Balzac también, en algún caso. Es interesante lo de Leibniz o Schopenhauer, ¿no? O Ramón y Cajal, que debería estar tan entretenido con las neuronas y todo eso, pero... Sí, sí, claro. Pero esos tipos que tenían el marote en su lugar. ¿no? En el caso de los reyes de España da la impresión también de que por eso habrá una baraja francesa como la del Gordo y una baraja española, porque los musulmanes hicieron mucho hicieron mucha influencia en esa cultura y además parece que venían de de un heredero en otro, ¿no? Si estaba Felipe II, Sí. y todos los demás, debe haber sido mucho mejor jugador. El tablero es de sándalo. Y así. Y así, el ruido de la El ficha. olfato me lo acuerdo. Sí. Bueno. Lo demás siempre me los olvido. La vista. La vista para mirar el tablero. Las fichas deben ser de nácar, en algunos casos de marfil, y además cuando se las pone es una ficha de forma lenticular, ¿no? El olfato. El olfato ya se lo dije, sándalo. Adivine cuál tiene ahora. Es muy difícil, me parece. Las aplica sobre el tablero y las golpea de un modo que suena así. ¡El tacto! Bien, ahí estaba. Es difícil, pero me parece que lo voy a aprender. Y además no tiene que ensañarse con los jugadores La necesariamente. Claro. ¿La viste? Le está faltando uno igual. Igual me falta uno. Todavía no sé qué hacer con la lengua. le digo. Yo estaba esperando que me preguntara, pero quería que lo hiciera Dolina. El gusto es mío, Dolina, pero bueno. Lo que hace es rodear territorios, ir tomando territorios. Y de ahí salen muchos refranes que están narrados por Sun Tzu en El arte de la guerra, un libro canónico, como por ejemplo, el punto vital de tu enemigo es tu punto vital y tantos otros. Ese no es un refrán. Ese es un refrán ¿Cómo para es? nosotros A ver, los dígamelo chinos. de nuevo. El punto vital de tu enemigo, macho, es tu punto vital. ¿Eso qué quiere decir? Nada. A mí el Suena refrán muy que bien. me gusta es, por ejemplo... En casa de Herrero, sí. sí. Punto Yo te- vital. Es tu punto vital. Bien, se dice que la única razón por la cual Mao Zedong le ganó la guerra civil a Chiang Otro que le Kai-shek, cambiaron el nombre. sí, por la revolución cultural. Antes se llamaba Mao Zedong. Claro. Bueno, ahora es Zedong, por como chaturanga, que ahora es ajedrez. Era mucho mejor jugador de Go que el mismísimo Chiang Kai-shek. O sea que el Go tiene una correlación con la vida Era real. mucho mejor jugador de Go que estadista. Sí, sí. Bueno, tal mal no le ha ido igual, ¿no? A lo largo de los años. Y estaba pensando que hay una negación de mi parte, una objeción a esto de que sea un deporte. Porque el ajedrez se juega, además de con las manos o con Yo estuve en servidores. Formosa y a Chiang Kai-shek ni lo conocen. No, es cierto, es raro eso. ¿eh? Estuve- Yo estuve en Taiwán y no conocen en cambio el estatua del Ah, en conquistador. Taiwán no estuve, no. Pero en Formosa sí estuve. Claro. Bueno, señor, pero es que tiene que... Capital acá. Sí, Formosa, sí, estamos señor. haciendo el programa. No podemos hacer Hace chistes poco. si nadie entiende la geografía. Pero bueno, o sea, por eso decía, la estatua del conquistador en Taiwán no la conoce nadie y jamás se inunda. Bien, estaba diciéndole a Alejandro que el ajedrez no debería ser un deporte porque el cerebro no es un músculo. Y si es un músculo, digo, bueno, estamos fregados porque va a haber gente... Debería haber distintas categorías. Sí estaba pensando que los juegos en general tienden a reproducir cosas de la vida real hasta el punto que la suplantan. Por ejemplo, el caso de estos soldados que, pese a no ver a sus esposas y estar en medio del frío, con un juego podían suplantar ese tipo de nostalgias. Yo estaba pensando que es interesante porque hay muchas cosas que se parecen a la vida cotidiana y al amor. Por ejemplo, lo del hándicap. Sería interesante que un jugador contase con esto. Por ejemplo, un hombre corto de palabras, de no mucho atractivo, llegase el momento que ya se están besando con la chica. Claro. De modo tal que él tuviese la O oportunidad. recibiese del Estado un hándicap. Un hándicap, claro. Siendo feo, recibe un hándicap de 4. Claro. Entonces tiene una mina 4 puntos mejor de lo que él merece realmente. Del mismo modo, claro. Yo a veces pienso que el Estado me ha dado ese hándicap. Voy caminando por la calle y veo a las mujeres que van conmigo, Ajá. me miro a mí mismo y digo, me han dado no menos de 8 de hándicap. Hoy lo voy a citar en Duro de Domar, ahora cuando vaya para allá. Es el mejor piropo que le han dicho Sí. a las minas que A van las minas conmigo. que van Y con miré usted. si alguna Sí. ha llamado para decir Para gracias. decir- No, son así. Pero del mismo modo, un gran maestro debería poder jugar Tal vez no simultáneas. saben que andan conmigo. Es la mejor forma de que el amor perdure. esa. Digo, un gran maestro debería poder jugar simultáneas sin que nadie lo critique. Claro, Porque- totalmente. Y finalmente, digamos que
hay reglas de juego, cosa que de ningún modo pasa en la vida real. De modo que cuando mañana uno sea descolado un mueble viejo y no tenga esperanzas en el pobre corazón, seguramente no va a aparecer ninguna de esas personas que lo acompañaron a uno en tiempos de conquistar una torre o de derribar a un rey. Me extrañaba el juego en el cual el rey es pieza y alguien lo tiene que voltear, ¿no? Es un juego demasiado parecido a la vida real. Los juegos se enseñan estableciendo lo que no se puede hacer. Bien, quería llegar a este punto. Digo que, gracias Alejandro, digo que es muy fácil en un juego establecer reglas, mientras que en la vida real difícilmente uno le puede decir al otro, hemos quedado mano a mano. Mano a mano escucharemos en la versión de Edmundo Rivero.